Muy bien, muy bien. Nuevamente, buenos días con todos los jóvenes estudiantes de la Academia APU, de este ciclo anual. ¿Qué tal, chicos? Buen día también con todos los presentes, con todos los que están saludando ahí en el chat. Muy buenos días. Vamos a continuar pues con la historia universal. ¿Ya? Buen día, buen día. Eh, y el día de hoy pues vamos a estudiar un tema muy importante. ¿Ya? Hoy nos toca estudiar a la Primera Guerra Mundial. Una guerra trascendental, ya no solo porque fue pues una de las más terribles en la historia, sino porque va a definir el derrotero del siglo XX. Ya con esta guerra pues se ocasionan numerosos cambios años después, ¿no? Ya o como todo lo que se transformó, cómo se transformó pues Rusia en la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es la revancha de esta primera, la Guerra Fría. En sí, la Primera Guerra Mundial pues marca lo que va a ser la historia del siglo XX y podemos decir hasta el día de hoy, porque las potencias que ganaron la Primera Guerra Mundial son los que siguen liderando el mundo hasta hoy. ¿A qué potencias me refiero? Pues vamos a estudiar la Primera Guerra para comprender pues, ¿no? Quiénes ganaron, cómo lo hicieron, quiénes perdieron, qué pasó pues en esta terrible guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Pues en esta imagen aparece el principal escenario de la guerra, Europa. Es cierto que la guerra fue de alcance mundial, pero Europa fue su escenario principal. ¿Ya? Muy bien. Y también en la imagen aparecen pues nuevas tecnologías utilizadas en la Primera Guerra. Por primera vez se lucha en el aire con estas avionetas de combate. O inclusive los submarinos de guerra que hacen su aparición y se convierten en el arma sorpresa, digamos, de la Primera Guerra, ¿no? ¿Ya? Y aquí, pues, los soldados tratando de cruzar las alambradas han salido a sus trincheras para tratar de tomar la trinchera enemiga en una guerra sangrienta, pues, como fue esta Primera Guerra Mundial. Muy bien, entonces avanzamos. La Primera Guerra. Bien, esta lucha empezó en 1914 y terminó en 1919. Ahora, si ustedes en algún material que tengan encuentran que la guerra terminó en 1918, está bien, solo que son criterios distintos. ¿Qué pasó en el año 18? Pues terminaron las batallas. Un bando se rindió ante el otro. ¿Ya? Entonces, para muchos, con esto terminó la Primera Guerra Mundial en el año 18. Pero para otros la guerra aún continúa porque una guerra solo finaliza cuando se firma el Tratado de Paz. Y el Tratado de Paz que puso fin a esta Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, se firmó recién en 1919. ¿Ya? Entonces, ¿por qué coloco el año 19? Porque es el año de la firma del Tratado de Paz. ¿Ya? Y solo así podemos decir ya la guerra concluyó con un tratado de paz. ¿Ya? Que no fue mucha paz, ¿no? Porque ese tratado va a generar la Segunda Guerra, pero bueno, pues era entre comillas el tratado de paz. Bien, ¿qué cosa es una guerra mundial? ¿Ya? Una guerra donde todos los países del mundo pelean. No es necesario que peleen todos los países. Así como en un mundial de fútbol, no van todos los países. Aunque sería interesante ver cómo compiten todos los países del mundo en un mundial largo, pero no, solamente van pues aquellos que clasifican, aquellos pues que han demostrado, ¿no? Tener mayor poder futbolístico, ¿no? Igual acá. Entonces no es necesario que estén todos, pero sí es necesario que estén todas las potencias. Y en efecto, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, todas las potencias del mundo estuvieron peleando, ¿ya? Todos, sean las potencias de Europa, la de América, la de Asia, pues todas estuvieron presentes. Ahora, las potencias tienen que enfrentarse entre sí, ¿ya? Para hablar de una guerra mundial.
Si las potencias todas se juntan contra un pequeño país, pues no le llamaríamos una guerra mundial. Tiene que ser una guerra entre potencias, ¿ya? Así es. ¿Cómo te imaginas la Tercera Guerra Mundial? Ojalá nunca se dé, pero ¿cómo nos imaginamos? Pues un choque entre las potencias actuales. Tal vez pondrías a Estados Unidos en un lado, a China al otro, a Inglaterra y a Francia junto a Estados Unidos, tal vez a Rusia y Corea del Norte junto a China, y así vas colocando dos bandos de potencias para que se enfrenten, ¿no? En una hipotética tercera guerra mundial, ¿no? Igual pues pasa en la primera y en la segunda. Decimos que esta primera guerra fue una guerra de carácter imperialista. ¿Por qué le llamamos imperialista? A ver, nosotros hemos estudiado la semana anterior que el imperialismo es una doctrina que promueve el dominio de un Estado sobre otros. Si un Estado es fuerte, ¿no? En lo militar, ¿no? En lo económico, eh, va a invadir a los países débiles. Y esto ya había pasado. Ya África estaba casi completamente invadida antes de la Primera Guerra. Igual el sur de Asia, Oceanía, pues la mayor parte del mundo era un mundo colonizado, un mundo dominado por las grandes potencias. Muy bien, entonces justamente esa ambición por colonias los lleva a esta guerra, porque una vez que ya no tenían qué cosa invadir, porque estaba ya casi todo invadido, ahora lo que van a hacer las potencias es quitarse entre ellos las colonias. Así que al final de esta guerra, el que pierda va a perder todas sus colonias. Los que ganen, pues van a engrandecer sus colonias. Entonces, todo ello nos permite decir que esta guerra fue una guerra de carácter imperialista. Fue una guerra por colonias. Muy bien, ahí está, ¿no? El nombre que tuvo inicialmente fue Gran Guerra, ¿ya? Y hasta ahora, pues hay preguntas que nos plantean con este nombre, la Gran Guerra, ¿no? Así con ambas G en mayúscula. Muy bien, pero ¿por qué como que ya no tiene mucho sentido llamarle la Gran Guerra a la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué no tiene tanto sentido este nombre, la Gran Guerra, ¿no? Porque 20 años después se peleó la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra va a opacar a la Primera en magnitud, ¿no? En destrucción, en muertos, en mayor alcance, pues es cierto, ¿no? De ahí que el término Gran Guerra, si significa la mayor guerra en la historia, pues eso debería usarse para la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Muy bien, por eso que preferimos usar los nombres Primera y Segunda Guerra Mundial, como usa pues San Marcos y las distintas universidades. Pero si te encuentras con el término Gran Guerra, ya sabes, se refiere a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y aquí pues en la Academia PU tengo compañeros que pues les gusta llamarle con ese nombre, ¿no? La Gran Guerra. Muy bien. A ver, como vemos en este mapita, la Primera Guerra fue de alcance mundial. Como verás, dice, los 5 continentes se vieron involucrados con esta guerra. Los 5 continentes, ahí están, ¿ya? ¿Quiénes pelearon en esta Primera Guerra Mundial? Pues estuvieron todos los países que aparecen de color verde y también los de color anaranjado. Era pues los verdes contra los naranjas esta guerra. Claro que tenían otros nombres, ¿no? Aliados y potencias centrales, pero por ahora pues verdes y naranjas. Muy bien, y los que no pelearon son los países que estuvieron pues, que acá aparecen en color gris, ¿ya? Como Perú, ¿ya? Como Perú. ¿Ya? Este mapa no me gusta porque a Perú, si ves bien a Perú le han cortado toda la cabeza. ¿Sí? Hay una frontera que, o sea, este mapa, quien hizo este mapa, yo no lo he hecho, lo conseguí en internet, quien ha hecho este mapa, pues le dio la razón a Ecuador en sus pretensiones sobre territorios peruanos. ¿Ah? Historia del Perú, muchachos, Ecuador decía que Tumbes, Jaime y Maynas eran suyos. Perú le decía, ni de vaina, ¿no? Pues en este mapa han considerado que Ecuador tenía razón y a Perú lo han descabezado, ¿no?
pues, eh, así es que feo, claro, ver a nuestro país pues así cortado, ¿ya? Pero pues el único mapa que me pareció ya correcto, ¿no? Así que olvídate un ratito de Perú o cámbiale la frontera, pues, y nos interesa todo el resto. Ahora, alguien se preguntará, pero, profe, ¿por qué los de África estuvieron en la guerra? Si hasta su desarrollo era menor que el de los sudamericanos. ¿Por qué África va a estar en la guerra y no la mayoría de los sudamericanos, excepto Brasil? ¿No? Pues es que no es que los países de África libremente hayan decidido estar en la guerra, ¿no? O tantos países de Asia, Oceanía, sino que eran colonias de las potencias. Si Inglaterra está en la guerra, pues sus numerosas colonias lo tienen que estar. Y así Francia, Alemania, Italia, etcétera, arrastran a sus colonias. Como el mundo está dominado por las potencias europeas en este tiempo, pues todo el mundo se ve arrastrado, ¿ya? Y por eso vemos, pues, ¿no? Una guerra de cáncer mundial. Si África hubiera sido libre y, no sé, Australia y muchos países de Asia, tal vez no hubieran participado, como no lo hicimos los peruanos, porque era una guerra entre potencias y nosotros no teníamos que hacer allí. ¿Ya? Muy bien. Ahí está la guerra entonces. Con el mapa también te darás cuenta que había una gran ventaja de un bando sobre el otro. El bando aliado, que es el bando de los países de verde, van a tener gran ventaja sobre las potencias centrales. Mire el número de países, ¿ya? El número de colonias que sirven como fuente de abastecimiento de recursos, ¿no? Así que ya te imaginas quiénes ganan la Primera Guerra Mundial, ¿no? La razón principal es el tener pues más recursos, más fuentes de abastecimiento, ¿no? Los de verde, los aliados, ¿ya? Haciendo spoiler pues de cómo termina la guerra. Y los aliados pues acusan a este hombre, a Guillermo II, el emperador de Alemania, como el responsable de la guerra. Aquí en esta caricatura pues lo ponen devorando el mundo. Que esto es lo que quería hacer Guillermo, ¿no? Comerse al mundo, ¿no? Dominar el mundo. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Sabes que los que ganan escriben la historia, ¿no? Y los que ganaron pues responsabilizan únicamente pues a Alemania y a sus aliados de la guerra que pasó. Igual que la Segunda Guerra es responsabilidad entera de Hitler. Eh, Así lo plantean los vencedores. Los vencedores son los que terminan pues siempre eh, escribiendo la historia, ¿no? Muy bien, pasando entonces, tenemos que entender las causas de esta guerra. Y habrás chequeado el último examen de admisión y justamente este tema, Primera Guerra Mundial, ha sido tomado en cuenta. En uno de estos exámenes vinieron dos preguntas sobre la Primera Guerra, ¿ya? Y justamente sobre causas, ¿ya? Sobre los problemas que habían entre las naciones o los nacionalismos, ¿ya? Y eso vamos a chequearlo por aquí. A ver, primero, nuevamente, remarcar que era una guerra imperialista, ya que las potencias se estaban enfrentando por el control de las colonias y los mercados, porque mientras más colonias tengas, te aseguras más mercados para tus productos. O bien, todo esto ya lo hemos analizado en el tema imperialismo, ¿no? Aquí lo que quiero recordar es que no todos estaban satisfechos con el tamaño de sus imperios coloniales, ya que habían imperios enormes e imperios pues pequeños, ¿no? Así es. ¿Qué potencias tenían los imperios coloniales más grandes? Pues Gran Bretaña y Francia, ¿ya? Ahora no te compliques, ¿ah? Si ponemos Inglaterra o el Reino Unido, tómalo como si fuera lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, pero para el tema vamos a considerar como si fuera lo mismo, ¿ya? Gran Bretaña, el Reino Unido o Inglaterra era el estado que tenía más colonias en el mundo en este momento, ¿ya? Antes de la Primera Guerra Mundial. Ahí está, ¿no? Así que los ingleses estaban satisfechos con todo lo que habían conseguido en los años anteriores. Francia tenía el segundo mayor imperio colonial.
Así que de alguna manera estaban satisfechos con lo que tenían. El que tenía el tercer imperio era Alemania, pero si comparamos el tamaño, pues Alemania, su imperio era pequeño, si lo comparamos al de Gran Bretaña. Así que Alemania no está satisfecha, no está, no considera que es justo esto. Los imperialistas de Alemania creen pues que si Alemania era muy fuerte y había demostrado su fuerza derrotando a Francia en la guerra franco-prusiana de 1870, y también había derrotado a Austria, Dinamarca, recordarás. Alemania tenía un ejército tremendo y la industria más moderna del mundo en estos años anteriores a la Primera Guerra. ¿Ya? Dijimos que Alemania fue el campeón de la Segunda Revolución Industrial, junto con Estados Unidos, ¿no? Entonces Alemania decía, pero sí, soy un país muy avanzado, ¿no? ¿Por qué tengo pocas colonias? ¿Ya? Nosotros sabemos por qué. Porque Alemania empezó tarde su búsqueda colonial, ya que Alemania recién nació con su unificación política en 1871. Muy bien, entonces para esta fecha, cuando Alemania recién nacía, ya Francia e Inglaterra habían conseguido ya varias colonias en el mundo. Ya Inglaterra tenía un gran imperio colonial cuando Alemania recién nacía. Así que Alemania buscó, consiguió, pero siempre va a tener menos que Inglaterra y Francia. Entonces Alemania no está de acuerdo con esto. ¿Y qué quiere Alemania? Un nuevo reparto colonial, donde Alemania pues tenga más, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, Alemania quiere las colonias de Gran Bretaña y de Francia. Por eso les va a enfrentar, ¿no? Aquí encontramos la causa principal de esta guerra, una guerra por colonias. Ahora, no sé si ¿no? En Inglaterra, en Francia, en Alemania se diga lo mismo, ¿no? Porque no es muy patriótico decir pues que pelean por dominar el resto del mundo, ¿no? Y se utilizan otros argumentos, ¿no? Se dicen pues, no, que Inglaterra entró para defender a Bélgica, que Francia quería pues, ¿no? Recuperar territorios perdidos, ¿no? Eh, y cierto, son causas también, ¿no? Pero no considero que sean las causas principales. La causa principal sería pues esta lucha por colonias. Nosotros pues que no, ya no somos ellos, sí podemos decir pues, ¿no? Lo que estaba realmente en juego, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces tenemos la causa principal, ahora veamos otras razones. Muy bien, desde que se unificó Alemania, pues en Alemania se desarrolló un fuerte nacionalismo que los llevó a unirse. Los distintos estados alemanes se integraron en un gran estado alemán, el Imperio Alemán o el Segundo Reich, como le hemos llamado, Segundo Reich. Muy bien, pues el nacionalismo continúa. ¿Ya? A este fuerte nacionalismo alemán le llamamos el pangermanismo. Pangermanismo. ¿Ya? Y no solo se vive en Alemania, hay otro estado que también es alemán y también vive este nacionalismo. ¿Así? ¿Qué otro estado es alemán también, aparte de Alemania? Pues Austria. Austria, recuerda que Austria debió ser parte de Alemania, pero como Austria quería dominar Alemania y los prusianos también querían dominar Alemania, al final Prusia derrotó a Austria, le dejó fuera y Prusia absorbió a los demás estados alemanes y así nació el Estado alemán. Un Estado alemán que no incluía a Austria, a pesar que los austriacos son también germanos. Los austriacos pues formaron otro imperio, el imperio austrohúngaro, como le vamos a llamar, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos dos estados germanos que van a estar unidos. ¿Qué los une? Pues el nacionalismo, el pangermanismo, ¿no? Y así la suma de fuerzas de los germanos para poder dominar esta Europa. ¿Ya frente a quiénes? Frente a los franceses, ingleses, frente a los eslavos, ¿ya? Que voy a destacar pues a continuación, ¿ya? Muy bien. ¿Y quién gobernaba, decíamos, Alemania en este tiempo? Guillermo II, el Kaiser, el último Kaiser de Alemania. ¿Sabes que Kaiser es emperador?
Kaiser viene del término César que usaban los romanos, ¿no? Para llamar a su emperador, ¿no? Kaiser. Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Y Hitler no gobernaba Alemania? No, pues él va a ser el gobernante en la Segunda Guerra. Aquí en la Primera Guerra, Hitler es un austriaco que se enroló en el ejército alemán, pelea por Alemania y fue herido, casi muere, ¿no? Hitler en la Primera Guerra, ¿no? Muchos hubieran dicho, pues hubiera muerto, ¿no? Bueno, otra causa es el revanchismo francés, ¿ya? Entonces recordemos lo que Francia vivió en 1870, ¿ya? Décadas antes de la Guerra Mundial, Francia había perdido una guerra ante Prusia, la guerra franco-prusiana, ¿ya? ¿Por qué luchaban? Porque Francia quería impedir la consumación de la unificación alemana y Prusia estaba buscando, pues, ¿no? La creación del imperio alemán. Chocaron, chocaron y peleando uno a uno, acá no intervinieron otros, solo era uno contra uno, pues la Francia histórica fue aplastada por los prusianos. Fue una guerra corta, ¿ya? Dos grandes poderes deberían pelear mucho tiempo, ¿no? ¿Ya? Me recuerda, ¿ya? No sé si ustedes veían cierto anime, la batalla de los 1000 días, decían ciertos caballeros, pero no, fue una victoria rápida de Prusia sobre Francia, ¿ya? Demostrando que, pues, si tienes una mayor tecnología, una industria más avanzada, podrías crear, pues, ¿no? Un armamento moderno que te dé la victoria. Pues, en una guerra moderna, pues, la tecnología, pues, influye mucho, pues, en la victoria. Y Prusia era más desarrollada que Francia industrialmente. Y cuando se unificó, más aún. Muy bien, ¿qué perdió Francia en ese tiempo? Dos territorios que contenían minas de carbón, recurso energético, ¿no? Alsacia y Lorena. Así que los franceses, derrotados, humillados en su orgullo, perdieron territorios, tuvieron que pagar los costos de la guerra, juraron que se iban a vengar, ¿no? Que la misma humillación se lo devolverían a los alemanes y que Alsacia y Lorena volvería a ser francesa. Actualmente, ¿a qué país le pertenece Alsacia y Lorena? Pues actualmente le pertenecen a Francia. ¿Por qué a Francia? Ah, pues, ¿por qué crees, no? Pues revancha cumplida, ¿no? Conseguida por los franceses. Sí, pues, en cambio hay otro país, tal vez lo conozcas, que también perdió territorios, unos que se llaman Tarapacá, Arica, que también dijo revancha, pero nunca se cobró la revancha, ¿ya? Pues otros sí lo hicieron. No estoy promoviendo la guerra, por si acaso, yo creo que ya la guerra contra Chile ya es algo, pues, del pasado, ¿no? Ya, pues, ya qué vamos a hacer, ¿no? Ya la población que vive allí, pues, es totalmente chilena. Eh, pero pues de todas maneras despiertan pues ciertas cosas, ¿no? Cuando recordamos ya desgracias que hemos vivido, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, revanchismo francés, que hacía que Francia y Alemania sean archienemigos en este tiempo. Archienemigos. Muy bien. Otros enemigos eran Austria y Rusia. Austria, el imperio austrohúngaro, voy a llamarle Austria para resumir, ¿no? Para cortar, y el Imperio Ruso, o Rusia simplemente. ¿Por qué eran rivales? Porque ambos tenían ambiciones por controlar políticamente una región de Europa. ¿Qué región? Los Balcanes. Tal vez te olvidaste dónde quedan los Balcanes. ¿Ah? Lo vimos cuando estudiamos Grecia. Grecia se ubica en los Balcanes. Ahí ves, Grecia en los Balcanes. Pues este lugar, disculpen, este lugar es la península balcánica, esta parte de acá. ¿Ves? Toda esta zona. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué había pasado en la península balcánica a inicios de este siglo XX? A ver, por un lado,
se dieron las guerras balcánicas. ¿A qué le llamamos así? A la lucha de varias naciones dominadas por el Imperio Turco o el Imperio Otomano. La lucha por la independencia de estas naciones que vemos pues en pantalla, ¿ya? Los griegos, ¿no? Los búlgaros, etcétera. De esta forma, el Imperio Otomano pierde el control de los Balcanes. Solo conserva un pedazo. Donde está mi cursor, ahí ves un pedazo que va a seguir perteneciéndole al Imperio Turco o a Turquía, a la República Turca actualmente. Este pedazo, pues, era una región, una zona con mucha historia. ¿Ah? ¿Qué ciudad se encontraba aquí? Fue la ciudad más importante de Europa a lo largo de la Edad Media, ¿ya? Una ciudad que hemos saltado, ¿no? Muchas clases, ¿ya? Ahí van recordando los chicos, pues esta ciudad, actualmente llamada Estambul, pues era la vieja Constantinopla, ¿sí? Territorio que los turcos lograron conservar, pero lo demás lo van a perder, lo van a perder. Muy bien, entonces hay disturbios en los Balcanes. Están liberándose los turcos y están también los países balcánicos que están naciendo, enfrentándose entre ellos. ¿Por qué? Al igual que los sudamericanos, cuando nos independizamos, pues era una lucha por definir la frontera, ¿no? No, que mi territorio es hasta acá, que los españoles dijeron que era hasta aquí, pues, y así los sudamericanos hemos vivido guerras, ¿no? Pues igual pasa con las naciones balcánicas. Así que este lugar de los Balcanes era un polvorín, era la región más conflictiva de Europa en este momento. ¿Ya? Se estaban dando enfrentamientos, guerras balcánicas. Ahora, no solo eso, sino que como estos estados eran jóvenes y débiles, por lo tanto, imperios más grandes, más fuertes que estaban al norte, pues ambicionaban con dominarlos. ¿Ya? Está el imperio austrohúngaro, que tiene respaldo del imperio alemán, y está el imperio ruso. ¿Ya? Entonces ellos tienen deseos por dominar los Balcanes. ¿Ya? Así es. Por ejemplo, ¿qué nos indica este mapita? Nos indica que el imperio austrohúngaro ya comenzó a avanzar por la península balcánica. ¿A quiénes ha dominado? Eslovenos, croatas, ¿ya? Serbios de Sarajevo, rumanos, ¿ya? No todos los rumanos, por supuesto. Al norte habían dominado a checos, eslovacos, polacos, ucranianos. Muy bien, o sea, el imperio austrohúngaro era un imperio multinacional. Es decir, en su interior vivían diversas naciones que se diferenciaban unos a otras. Recuerda el nacionalismo, la ideología que identifica a la gente con una nación. Yo pertenezco a esta nación porque comparto, ¿no? La lengua con ellos. Tengo como lengua materna la misma que estos hablan. O también comparto tradiciones, culturas, creencias, historia, etcétera, ¿no? Y así está la nación checa, la eslovaca, la polaca, ¿no? La eslovena, la croata, etcétera. Un imperio multinacional. Pero como los que mandaban aquí en este imperio austrohúngaro eran los austriacos, y en segundo lugar sus socios, los húngaros, ¿ya? Era un imperio dual, este imperio austrohúngaro, pues estas otras naciones se sentían dominadas, ¿ya? Se sentían, pues, ya discriminadas, explotadas. Por eso, dentro del imperio austrohúngaro habían fuerzas nacionalistas que la Universidad de San Marcos ha destacado. ¿Ya? El deseo de estas naciones de liberarse del dominio austrohúngaro. Cuando acabe esta guerra, pues este imperio se va a partir. ¿Ya? Estas naciones que vivían, ¿no?, dentro se van a separar. En el siguiente mapa, por eso veremos a una Checoslovaquia, a una Polonia, ¿ya? A una Yugoslavia, ¿no? Por aquí. Muy bien, entonces vemos pues
a este imperio, ¿ya? Que está en problemas por el nacionalismo interno. El imperio austrohúngaro, pues, quería seguir creciendo, ¿ya? ¿En qué dirección? Los Balcanes. Como el imperio austrohúngaro no tenía colonias en otros continentes, se centró en dominar la península balcánica. Muy bien. En 1908, ¿ya? No mucho antes que empiece la guerra, el imperio austrohúngaro había absorbido un nuevo estado, un joven país llamado Bosnia, ¿ya? Bosnia fue anexado por el imperio austrohúngaro, señal de que los austrohúngaros querían seguir avanzando por la península balcánica. ¿Y quiénes seguían después? Seguirían los serbios, ¿ya? Seguiría Serbia, seguiría Montenegro, ¿ya? Muy bien, entonces la expansión austrohúngara despierta aún más el nacionalismo en esta zona. Claro, ¿no? Si un país fuerte comienza a conquistar países, pues brota en nosotros, ¿no? Un deseo de hacer algo, ¿no? De luchar por la patria, de luchar por nuestra nación, ¿no? Frente a una nación extranjera. Pues esto pasó con ellos. ¿Qué tenían en común serbios, montenegrinos, bosnios, muchos croatas, eslovenos? ¿Qué tenían en común? Que pertenecían a un grupo étnico. A este grupo le llamamos los eslavos. Eslavos. Entonces aquí habían muchos eslavos viviendo en esta parte de los Balcanes. Eslavos. Y muchos de estos eslavos, como los eslovenos o los bosnios, habían caído bajo el dominio de los austriacos. Los austriacos no son eslavos. ¿Qué cosas son los austriacos? Son germanos, ¿ya? Germanos. Así que los germanos estaban dominando poco a poco a los eslavos. Por eso, entre los eslavos surge un fuerte nacionalismo. En 1914, un eslavo asesinó a un austriaco, a un germano. Ese asesinato desató la Primera Guerra Mundial. Entonces, estamos entendiendo, pues, este choque entre nacionalismos, entre los eslavos, que quieren ser libres, no ser dominados por los austriacos, y los germanos que quieren expandirse, ¿no? Extender su poder por los Balcanes. Ahora, ¿qué otro país también es eslavo? ¿Ah? Por acá al norte. Rusia es un país eslavo también. Podemos diferenciar a los eslavos del norte y los eslavos del sur. Los eslavos del norte mandaban en Rusia. Entonces, los eslavos del sur, temerosos de los germanos, ¿qué hicieron? Buscaron a Rusia. Era el hermano mayor de los eslavos. Rusia, ayúdanos. Mira los austrohúngaros que lo que han hecho con Bosnia. Y ahora quieren hacer lo mismo con Serbia y Montenegro, ¿no? ¿Ya? Tenemos que estar unidos. Somos eslavos, somos hermanos, ¿ya? De raza. Recuerda que en esos tiempos se habla más de raza, ¿no? Pues hay un racismo más fuerte, ¿no? En ese tiempo. Hasta la Segunda Guerra Mundial, digamos, con Hitler, ¿no? Pues los rusos entonces le dicen al imperio austrohúngaro, cuidado con Serbia. Serbia es mi hermano menor, ¿ya? Si chocas con Serbia, chocas conmigo, ¿ya? Los países eslavos, pues, se unen, ¿ya? Contra los países germanos. ¿Está bien? Muy bien. Mientras los germanos tienen un nacionalismo al cual llamamos pangermanismo, los eslavos también tienen un nacionalismo al cual podemos llamar paneslavismo. ¿Ya? Espero que no te estés complicando, ¿ya? Espero que no. Vamos a regresar donde estábamos viendo las causas, ¿ya? Muy bien. Entonces, la rivalidad entre Austria y Rusia, ¿ya? Por el control de los Balcanes. Muy bien. Los austriacos quieren dominar a los eslavos que están en los Balcanes. Rusia es aliado de esos eslavos que están en los Balcanes. De ahí la rivalidad. Muy bien. Ahora, ¿cómo le llamamos al periodo anterior a la Primera Guerra?
en la que las potencias no se enfrentaron, en la que en ese tiempo en que se respiraba paz, pero se vivía con temor a una guerra de todas formas. A ese periodo le llamamos la paz armada. ¿Ya? La paz armada empieza en 1871, después de la finalización de la guerra franco-prusiana. ¿Ya? La guerra entre Francia y Prusia pues, llega a su fin, firman la paz en 1871. Entonces, con esa paz empieza la paz armada. Hasta 1914, las potencias de Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, no se van a enfrentar entre sí. Por eso se habla de una paz armada. ¿Ya? Pero, profe, en ese tiempo se pelearon otros países. Por ejemplo, Perú peleó contra Chile en estos años. Es cierto, ¿no? Pero por eso, cuando hablamos de la paz armada, solamente hablamos de una relativa paz entre las potencias europeas. ¿Ya? Los demás no contamos cuando hablamos del término paz armada. Sí, eurocentrismo, pues sí, ¿no? Europa es el centro, Europa manda, lamentablemente, pues así era, ¿no? Muy bien, entonces a esto le llamamos paz armada y a pesar de la ausencia de guerras, había una carrera armamentista. ¿Quién fue el que impulsó más esta carrera armamentista? ¿Ah? ¿Quién estaba insatisfecho pues con las colonias que tenía? Alemania. Alemania. Tenía la fuerza para conseguir, ¿no? Tomar los dominios de Inglaterra y Francia, creían pues los alemanes. Así que fue la que decidió invertir más para, pues, armarse hasta los dientes, como dicen. Muy bien. Por un lado está el número de tropas que Alemania va a llegar a reclutar. Hablamos de hasta unos 10 millones de jóvenes. 10 millones. Alemania es un país con una población relativamente numerosa, podía reunir pues tantos hombres. Pero tienen que estar armados todos ellos. ¿Mm? En el Perú, cuando peleamos contra Chile, ¿de qué servía pues reunir más jóvenes, más adultos? No teníamos armas. Acá Alemania es capaz de armar a semejante ejército. Tiene una industria militar, ¿no? Una capacidad industrial que le permite hacerlo. Claro que esto es un gran costo, porque el Estado gasta aquí, pero pues un país rico lo puede hacer. Un país pobre pues no puede, ¿no? Así que Alemania se arma muy bien. Además, innova militarmente, ¿ya? Así es, como con los submarinos de guerra. Muy bien. Ahora, sus rivales, por supuesto, si ven que Alemania se está armando, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Francia se armó, ¿no? Ya Inglaterra se armó, ¿no? Y así, Rusia se arma también porque es rival de Austria. Solo que el armamentismo ruso es débil porque Rusia no tenía la capacidad industrial que sí tenían, pues, Alemania, Inglaterra, Francia, ¿no? Pero Rusia tiene más hombres, ya, aunque más importante era tener, pues, tecnología, armas modernas. Muy bien, entonces hay una carrera armamentista fuerte en Europa, ¿ya? Muy bien. Además, alianzas. Se forman dos alianzas. La Triple Alianza y la Triple Entente, ¿ya? Que ahora comentamos en la siguiente diapositiva. Todo está preparado, están armados, están aliados, preparándose para la guerra. Porque sí o sí iba a haber guerra, ¿no? ¿Ya? Hay motivos más que suficientes para enfrentarse, ¿no? Revanchismos, ¿no? Expansionismos, imperialismo, falta el detonante de la guerra, ¿no? Falta el pretexto para empezar la guerra. Muy bien, lo que decíamos, el paneslavismo o el nacionalismo eslavo, ¿ya? Los serbios, los montenegrinos, los bosnios querían liberarse del dominio austriaco. Bosnia estaba dominada, liberar a Bosnia y evitar que Serbia y Montenegro caigan bajo el dominio austriaco era lo que ellos, pues, ¿no? Van a luchar por eso.
y los austriacos querían pues dominarlos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Con qué soñaban los serbios, montenegrinos, bosnios, ¿no? Y los demás, croatas, eslovenos? Soñaban con que una vez que se liberen de los austriacos, si se podía, pues unirse estos pueblos, Serbia, Montenegro, ¿no? Bosnia, y formar un estado grande de eslavos para que sean respetados, ¿no? Al unirse sumarían fuerzas, ¿ya? Querían crear un gran estado eslavo en el sur, ¿ya? Exacto, mulatillo, exacto, ¿ya? Yugoslavia significa justamente eso, ¿no? ¿Ya? Los eslavos del sur, ¿ya? Los eslavos del sur tenían este proyecto de unirse y convertirse en Yugoslavia. ¿Este proyecto se llegó a concretar? Sí, ¿ya? En el mapa que aparece al final, encontramos, pues, en el mapa europeo a Yugoslavia. Profe, pero en mi mapa actual ya no aparece. Claro, porque Yugoslavia se desintegró en los años 90. Hace, ¿no? 25 años, 30 años, Yugoslavia se desintegró. Y actualmente existen Serbia por un lado, Montenegro por otro, Bosnia por otro, ya países independientes. Así que aquí tienen el proyecto de unirse, años más tarde consideraron que el proyecto no sirvió y se separaron. Hablaremos de eso ya después, ¿no? Por ahora quieren unirse. Pero ¿quién la amenaza? ¿Quién no les deja unirse? ¿Quién los está dominando uno a uno? El imperio austrohúngaro. ¿Y quién respalda el imperio austrohúngaro? El imperio alemán. ¿Ya? Entonces algo debían hacer estos hombres. Ya nos salíamos con Rusia. No es suficiente. Los más radicales nacionalistas de Serbia, de Bosnia, etcétera, pues decidieron hacer atentados terroristas contra los austriacos. ¿Ya? Así es, te suena la muerte, el asesinato de Francisco Fernando, pues fue el atentado más importante, ¿no? Ahora lo señalamos, ¿ya? Muy bien. Por otro lado, no hay que olvidar a Italia. Italia es otro actor, pues, importante en esta guerra. Italia, pues, tenía también sus ambiciones territoriales. Lo justificaban también con el nacionalismo, ¿no? Acá el nacionalismo está presente en esta Primera Guerra Mundial. Italia se había unificado entre 1860 y 1870, ¿ya? Dentro de la península itálica habían varios estados italianos que se van a integrar en un solo reino, en la Italia que estamos mencionando en este momento. Pero consideraban que la unificación italiana no estaba completa, que aún habían territorios con presencia de italianos, porque hablaban el idioma como ellos, ¿ya? Parlaban pues su italiano, y consideraban que debían ser integrados al territorio italiano. A ver, busquemos el mapa para entenderlo mejor, ¿ya? A ver, aquí. Miren, por un lado, los italianos veían que esta isla, que se llama Córcega, ¿ya? Esta isla siempre había sido una isla italiana, pero desde la época de Napoleón Bonaparte, desde la época de la Revolución Francesa, esta isla pasó a ser francesa. Hasta hoy, Córcega le pertenece a Francia, pero Italia considera que esta isla ha sido siempre suya. Y si en el pasado le cedimos este territorio, pues basándose en el nacionalismo, creían que esta isla debía pertenecer pues a Italia. Como también otros territorios que en el pasado Italia había cedido a Francia, como Niza o Saboya. Pero no me voy a centrar por aquí, me voy a centrar más bien al otro lado. Italia también veía que dentro del imperio austrohúngaro vivían italianos. Ahí está, ahí dice italianos, en una región que se llama el Trentino. Y también acá hay una ciudad, dice Trieste, que consideran que es una ciudad italiana, que la población ahí es italiana, ¿ya? Y a lo largo de Dalmacia, que son estas costas que se encuentran en el mar Adriático.
¿ya? Acá está el mar Adriático. Entonces Italia quería el Trentino, el Trieste, la Dalmacia, pero eran territorios que se encontraban dentro del Imperio Austrohúngaro. Muy bien, entonces los italianos pues van a pelear por esos territorios. ¿Contra quién pelean? ¿Contra Francia para recuperar Córcega y otros? ¿O contra Austria para tomar el Trentino, el Trieste y lo demás? ¿Qué hará Italia? Tenía dos opciones. Estar con los verdes o estar con los naranjas. Naranjas, no sé qué color será este, mostaza, algo así. ¿Ya? Con uno o con otro. Italia va a estar ahí viendo en qué grupo le convenía. ¿Ya? Italia pues tenía razones para luchar contra Francia y también contra Austria, ¿ya? Solo que Francia era más fuerte que Austria. Así que Italia, ¿ah? ¿Contra quién se animará pues a pelear, no? ¿Ya? Ya te imaginarás, ¿ya? En un momento lo decimos. Listo, ¿ya? Entonces ahí está Italia, ¿no? Color mostaza, ya, muy bien. Listo, entonces tenemos a la, pues, indecisa Italia, ¿no? Muy bien. Y por supuesto también están otros imperios, otras potencias, jóvenes, nuevas potencias, pero que ahora van a aumentar mucho su poder durante esta guerra. Estados Unidos y Japón. ¿Ya? Así es. Son, se dice, los dos países que mejor aprovecharon la Primera Guerra Mundial. Como los europeos se mataban, estas potencias no europeas, pues desde lejos son los que mejor aprovechan la decadencia de Europa, destruida por ellos mismos, ¿no? En la guerra mundial. Y así la potencia americana y la potencia asiática, pues emergen como eh, nuevas grandes potencias, sobre todo Estados Unidos. Muy bien, aquí tenemos las alianzas. La Triple Alianza, creada primero, como puede ver, y la Triple Entente. ¿Ya? La Triple Alianza lo crea el anciano canciller de hierro, ¿recuerdas al canciller de hierro alemán? ¿Ah? Bismarck. Así es, Otto von Bismarck. Crea la Triple Alianza. Alemania era fuerte, pero para asegurar una victoria necesitaba aliados y necesitaba que sus enemigos no se alíen. Así que Bismarck tuvo una exitosa, digamos, lucha diplomática para conseguir aliados y evitar que sus enemigos se unan. ¿Con quiénes se unió Alemania? Con el Imperio Austrohúngaro. ¿Qué tienen en común? Pues que austríacos y alemanes son germanos. Sí, es cierto, antes nos peleamos, pero ahora hay que darnos la mano. Germanos unidos, ¿no? El que crea la Triple Alianza, repito, se llamó Bismarck, ¿ya? En el tema de la unificación alemana, ahí lo tenemos, su carote inclusive, ¿no? Otto von Bismarck, ¿ya? Fue el personaje, el responsable de la creación de Alemania. El hombre que unió a los alemanes, el imperio alemán, fue Bismarck, ¿ya? Así que en Alemania, pues, es un grande, ¿no? Para ellos. Muy bien. Ahora, la unión con Italia también, ¿no? Es que Italia tenía rivalidades con Francia por territorios, y también en África, Italia tenía rivalidades con Francia y con Inglaterra, porque Italia controlaba Libia en el norte de África, y al costado estaban las colonias francesas y las colonias inglesas. Pues logra Alemania que Italia se una a su bando, ¿ya? La Triple Alianza. Ahora, evitar que se junten los demás, sobre todo Inglaterra y Francia. Inglaterra vivía lo que le llamamos un espléndido aislamiento. ¿Qué es eso? Que Inglaterra no quiere saber nada con los demás. Se siente segura. A mí nadie me puede hacer daño. ¿Por qué nadie puede hacerle daño a Inglaterra? Porque tenía una marina de guerra tan poderosa que nadie podía llegar a las costas de Inglaterra. Así que, ¿para qué voy a unirme? Si me uno con un país de Europa, me van a arrastrar a una guerra
así como me arrastraron a la guerra contra el imperio napoleónico, y estuve peleando pues 15 años, ¿no? Pues Inglaterra está concentrada, como ya sabes, en su dominio fuera de Europa, en África, en Asia, en Oceanía, ¿no? En Canadá, etcétera, ¿no? ¿Ya? No le preocupa porque ninguna marina de guerra en el resto de Europa le podía hacer pelea. Ninguna. Entonces Francia decía ya pues Inglaterra, ¿no? Hagamos una unión. Alemania amenaza a los dos, pero Inglaterra decía no, ¿ya? Francia necesitaba un aliado poderoso si quería vencer a Alemania. Francia por sí sola no podía derrotar a Alemania. Entonces Bismarck dijo, vamos a fortalecer el ejército, pero no la marina. La marina hay que mantenerlo hasta cierto límite, porque si lo fortalecemos, Inglaterra va a sentirse amenazada. Pero vino un nuevo Kaiser de Alemania, Guillermo II. Guillermo despide a Bismarck y Guillermo, pues, fortalece la marina alemana. ¿Ya? Pero al hacerlo, Inglaterra se preocupa. Ahora ve que hay una marina que puede hacerle pelea. Tal vez no ganarle, pero le puede hacer pelea. Entonces esto preocupa a Inglaterra. Alemania está armándose en el mar, no contra Francia, no contra Rusia, contra mí. Muy bien, entonces Inglaterra terminará uniéndose con Francia. ¿Ya? La entente cordial. La triple entente cuando ya pues estén los tres juntos, ¿no? Inglaterra, Francia y Rusia. Muy bien, entonces como que Bismarck había logrado evitar que se junten. Y ahora que lo sacaron, pues se unieron los enemigos de Alemania. ¿Ya? Sobre Rusia ya hemos hablado, ¿no? La rivalidad con Austria, la rivalidad con los germanos, pues lo hizo que se junten con los enemigos de los germanos, franceses, ingleses. ¿Y Rusia por qué era importante para la Triple Alianza? Perdón, Triple Entente, Triple Entente. Porque Rusia está al otro lado de Alemania, ¿ya? Y con Rusia le podían hacer una guerra en dos frentes a Alemania. Y esto era lo que preocupaba a Alemania, pero pues ahora ya, caballero, pues tenían a enemigos en los dos lados, ¿no? Triple Alianza y Triple Entente. ¿Ya? Muy bien. Van a llegar a enfrentarse pues en esta guerra. Pretexto. A ver, esto empieza, la guerra empieza luego de un asesinato, doble asesinato, ¿eh? Porque pues no seamos machistas, solamente se destaca la muerte del hombre, pero no de su esposa. ¿Quién fue asesinado? Francisco Fernando. ¿Quién era él? ¿No? El archiduque Francisco Fernando era el príncipe heredero del imperio austrohúngaro. ¿Ya? Era el hijo, el único hijo del emperador de Austria de ese tiempo, el heredero. ¿Qué le pasó? Pues iba en su automóvil con su esposa o una escolta de protección. ¿Dónde estaban? Pues en las calles de Sarajevo. Sarajevo queda en Bosnia, un territorio que el Imperio Austrohúngaro había anexado no hace mucho. Ah, ¿y qué sentían los bosnios frente a los austriacos, ¿no? ¿Qué sentían ellos? ¿Mm? Lo mismo que habrán sentido, pues, los peruanos cuyos territorios fueron anexados por Chile en la guerra, ¿no? Pues sentirse dominados por una nación extranjera, ¿no? Pues los bosnios, ya, sobre todo los más nacionalistas, pues sentían un odio por los austriacos, ¿no? Un odio, ¿no? Ya, el nacionalismo extremo se convierte pues en odio, ¿no? Pues muy bien, y así, indignación también, claro, ¿no? Así es, pero hay quienes pues lo convierten esto pues en odio y en deseo pues de hacer daño, ¿no? A ese rival, ¿no? Pues justamente ahí aparece en la imagen un estudiante, un joven llamado Gavrilo Princip, que tenía prácticamente la edad de usted, muchachos, ¿no? Un par de añitos más. Gavrilo Princip.
de Bosnia. Él pertenecía a un grupo de ultranacionalistas eslavos llamado la Joven Bosnia. ¿Cuál es el objetivo de la Joven Bosnia? Era su liberación, liberarse de los austriacos y unirse a los demás naciones eslavas para poder convertirse pues en Yugoslavia. Y esta Joven Bosnia estaba vinculada a otro grupo, a una organización serbia llamada la Mano Negra. ¿Ya? La Mano Negra. ¿Qué objetivos tenía la Mano Negra? La misma. Ayudar a los serbios, perdón, a los bosnios a liberarse y unir a serbios, bosnios, montenegrinos, etcétera, en Yugoslavia. Unirlos en la futura Yugoslavia. Esta organización también tiene otro nombre, ¿ya? No tan conocido como la Mano Negra. Se llama Unificación o Muerte. Mira qué tal nombre, Unificación o Muerte. Pues vemos que su objetivo pues era la unificación, ¿no? Muy bien, entonces, la Mano Negra, la Joven Bosnia, traman la muerte de Francisco Fernández y su esposa. ¿Ya? Habían varios de estos asesinos esperándolos. Sabían que iban a pasar por tal calle y los van a esperar. Pues justo el automóvil se detiene donde está Gabrielo Princip. Antes habían intentado ya matarlo, pero no pudieron, ¿ya? Pero hubo una segunda oportunidad. Y esta vez estaban tan cerca de Gabrielo Princip que este pues saca su arma y dispara, ¿no? Un tiro en la cabeza a Francisco Fernando, un tiro en el vientre a su esposa, ambos mueren. Ya intenta suicidarse el asesino porque quería quedar como un mártir. Curioso porque los austriacos y muchos, ¿cómo ven a este hombre, a este asesino? Lo ven como un terrorista que provocó la Primera Guerra Mundial. En cambio, los bosnios actualmente lo consideran un héroe. Un héroe. Curioso, ¿no? Como dos posturas, ¿no? Para ver las cosas, ¿no? Héroe en un país, pues, es un asesino en el otro, ¿no? Pues así es, ¿no? Hay chilenos que aquí los podemos considerar asesinos, ¿no? Peruanos, y allá, pues, en Chile son héroes, ¿no? Y viceversa, supongo, ¿no? Muy bien. Entonces, lo detienen a Gabriel Princip y, pues, lo vinculan con la Mano Negra. Pertenece a la Mano Negra, dicen. ¿Ya? Pertenece a este grupo serbio. Ellos son los responsables, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la reacción del Imperio Austrohúngaro? Culpar a la Mano Negra del asesinato del príncipe. Muy bien. Y no solo a la Mano Negra, culpan al Estado serbio, al país, porque según los austriacos, el Estado serbio promueve este odio, promueve este atentado. El gobierno de Serbia apoya a los terroristas, van a decir los austriacos, ¿ah? Muy bien. Entonces, le mando un ultimátum Austria a Serbia. Tienen que cumplir todas estas condiciones. Si no lo hacen, les declaramos la guerra. ¿Ya? Entre esas condiciones estaba el que los austriacos ingresarían al territorio serbio para investigar en todos los aspectos de la sociedad y el gobierno quienes están involucrados con estas prácticas terroristas, ¿no? Los serbios están asustados porque se les viene la guerra, ¿ya? Quisieran decir no al ultimátum de Austria, pero Austria es más fuerte que Serbia. Así que consultan con los rusos. Rusia, ¿qué hacemos? Estamos en esta situación. ¿Nos van a apoyar si es que nos negamos a alguna condición? Rusia dice, sí les voy a apoyar. Entonces, ¿cómo respondió Serbia al ultimátum? Pues dijo, acepto esta y esta condición, pero esta no.
que ustedes ingresen a investigar, no lo aceptamos. Somos un país soberano y nosotros haremos las investigaciones. Austria dijo, no cumpliste las condiciones, así que el 28 de julio de 1914, un mes después del asesinato, Austria le declaró la guerra a Serbia. Antes, los austriacos lo habían consultado con los alemanes. Alemanes, si nos metemos a esta guerra, Rusia va a entrar. Supongo que nos van a ayudar, ¿no? Procede nomás. Alemania quería ya la guerra. Tenía sus tropas ya cerca a la frontera con Francia. Ya estaba Alemania lista para empezar la guerra. Así que esto era solo, pues, la chispa nada más, ¿no? Para empezar la lucha. Procede. Y así Austria le declara la guerra a Serbia. Rusia salta y le declara la guerra a Austria. Alemania salta, le declara la guerra a Rusia y a Francia. Francia le declara la guerra a Alemania y a Austria. Y así, pues, empezó la Primera Guerra Mundial. Las alianzas se aplicaron. ¿Ya? Muy bien. Tenemos una guerra que ha empezado. Este mapa nos ayuda, pues, ¿no? A ubicarnos, ¿no? Ahí están, pues, estos que están al centro de color mostaza, ahora sí sé qué color es, ¿ya? Pues eran la Triple Alianza. Sin embargo, uno de los tres no se ha pronunciado. ¿Quién no ha dicho nada? ¿Mm? ¿Quién no ha dicho nada todavía? Mm, Italia, por supuesto. ¿Qué argumenta Italia? A ver, a ver. Cuando firmamos la Triple Alianza, acordamos lo siguiente. Nos ayudaríamos si es que un país externo atacaba a uno de nosotros. Pero yo, Italia, considero que Serbia no atacó a Austria. Al contrario, Austria es quien va a atacar a Serbia. Como esta es una alianza defensiva, yo, Italia, no estoy obligado a ayudarles. Cosa que Austria y Alemania dirán, pero ¿cómo Italia va a hacer eso? Pues Italia dijo, no, tal vez lo mismo debió haber hecho Perú cuando Bolivia nos decía, Perú, eres mi aliado, únete conmigo contra Chile. ¿Te creen que Perú debió haber hecho lo mismo? Como Italia lo hizo, se negó a cumplir sus pactos porque decía que no era, porque los que han atacado son ellos, no el enemigo. Ah, ya, no es fácil, ¿no? No es fácil. Si deniegas tu apoyo, terminas convirtiéndote en enemigo de ellos. ¿Ah? Bolivia, ¿qué nos decía a nosotros? Cuidado, Perú. Cuidado con desconocer el pacto que has firmado con nosotros. Si tú te unes, si tú abandonas, yo, Bolivia, soy capaz de unirme a Chile. Le cedo mi territorio, pero luego te quitamos el tuyo. ¿Te imaginas Perú contra Chile y Bolivia? Pues, ¿ya? Y estábamos, por supuesto, muy mal, ¿no? Así es, Tomaila, ya saben, pues han estudiado la historia de la guerra con Chile. Pues no es fácil negarse también a apoyar, ¿no? Eh, Así es, ¿no? Muy bien. Italia acá dijo, pues, se declaró neutral, ¿ya? Se declaró neutral. Pero Italia sí quiere pelear, solo que no sabe en qué bando le conviene estar. Si con sus compañeros de la Triple Alianza, para que Italia pueda recuperar territorios que los franceses tienen, o estar con Francia e Inglaterra y tomar los territorios italianos que Austria tiene. Así que tiene dos opciones acá Italia. Por ahora decide no pelear y ver que la guerra avance y ver en qué bando le conviene estar. ¿Ya? Pues un poquito, ¿no? De muy convenida, pues esta Italia, ¿no? Muy inteligente, le dirías. Traidora, tal vez. No sé, ya qué opinión tendrán, pues. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿quién también dijo, o quién todavía no se ha pronunciado? Gran Bretaña.
aún no le declara la guerra a Alemania, y Alemania espera que Gran Bretaña no le declare la guerra. ¿Para qué? Para poder derrotar a Francia sin la ayuda de Inglaterra, sin que Inglaterra ayude a Francia, y ya dejar a Inglaterra para después. ¿Ya? Espera que Gran Bretaña no se meta. Pero Gran Bretaña quiere meterse porque esta guerra puede ganar la Alemania y pues Francia va a necesitar su apoyo, ¿no? Francia tiene que evitar que caiga Francia. Perdón, Gran Bretaña tiene que evitar que caiga Francia. Porque si cae Francia, luego sigue Gran Bretaña. Muy bien. Sigamos. A ver, sigamos. Desarrollo de la guerra. A ver, en la Primera Guerra Mundial hay momentos en que las tropas avanzan para invadir pues a su enemigo. Cuando eso ocurre, hablamos de una guerra de movimientos. Luego hay otros tiempos en la que ya no pueden avanzar. Lo único que pueden hacer es defender su posición, ya no retroceder. Entonces, cuando eso pasa, hablamos de una guerra de posiciones, ¿ya? Y se utiliza, cuando estudiamos la Primera Guerra, hablar de guerra de movimientos, guerra de posiciones, Segunda Guerra de movimientos, por eso estoy utilizando estos términos. Muy bien, entonces hablamos de guerra de movimientos al primer año y medio de esta guerra. A ver, muy bien. Y también vamos a ubicarnos dependiendo del lugar, ¿no? Estamos por ahora en el frente occidental. ¿Qué es eso? Pues el frente occidental va a ser Europa occidental, donde está Francia, Bélgica, Alemania, ¿no? Inglaterra, allí nos ubicamos, frente occidental. Muy bien, ahí empieza la guerra, en el frente occidental, porque el primero en dar un golpe armado es Alemania. Y Alemania, ¿a quién le hace su primer ataque? El primer ataque es de Alemania, pero no contra Inglaterra, no contra Francia, no contra Rusia, sino contra Bélgica, que era neutral. No estaba ni con la Triple Entente ni con la Triple Alianza. Bélgica era neutral y habían aceptado respetar la neutralidad de Bélgica. Y aún así, Bélgica es el primer atacado. ¿Por qué Bélgica? ¿Ya? A ver, Alemania tenía un plan de guerra, ¿ya? Un general alemán había desarrollado este plan, su apellido es impronunciable, por eso no lo digo. ¿En qué consistía este plan? A ver, para entenderlo, vamos al mapa otra vez, ¿ya? A ver, como Alemania tiene a sus enemigos en Occidente, Francia, y en Oriente, Rusia, va a ser atacado por dos frentes. Muy bien, pero como la guerra acaba de empezar, Alemania aún no es atacado por ningún lado. Alemania tiene que tomar la iniciativa, tiene que salir a atacar, no esperar que le ataquen por dos lados, ¿no? Tiene que salir a atacar. Muy bien, ¿qué tiene que hacer Alemania? Ir con todo contra uno de ellos, derrotarlo rápidamente y luego ir con todo contra el otro. Si Alemania va con todo contra Rusia, Francia, que ya está listo para pelear, le va a invadir por la espalda. Si Alemania ataca con todo a Francia, Rusia no le va a atacar, porque Rusia no estaba preparado para la guerra aún. Entonces los alemanes, que saben de la realidad, ¿no?, de Rusia, saben que Rusia se va a demorar varias semanas en recién atacarles. Así que Alemania tiene esas semanas para vencer a Francia. ¿Era posible vencer a Francia en corto tiempo? Pues en la guerra franco-prusiana lo habían conseguido. Podemos volver a repetir las cosas, ¿ya? Como que están despreciando el poder de Francia, ¿no? Muy bien, ahora, si Alemania ataca por la frontera en común, ¿ya? Se atacan por acá, por Alsacia y Lorena, sucede que Francia ha colocado fuertes defensas, ¿no? Artillería, medios para detener el avance del enemigo. Aquí los alemanes se van a demorar en romper estas defensas. Por acá no es lo mejor atacar. ¿Por dónde entonces? ¿Por dónde? Mira, aquí está Bélgica, ¿ya? Entre Francia y Alemania. Y la frontera
de Bélgica con Francia no estaba bien protegida, porque Bélgica era neutral. Se supone que nadie podía invadirla. Entonces Alemania dijo, por ahí es. Es por Bélgica donde entraremos rápidamente a Francia. Bélgica no es rival para nosotros, entonces por eso el primer ataque a Alemania es contra Bélgica, aprovechando la falta de defensas francesas en esta zona norte. Además que la capital, ¿dónde está? París está en el norte, ya cerca a Bélgica. Así que tomamos París, ¿ya? Muy bien. Entonces los alemanes, que parecía que iban a atacar la frontera con Francia, fueron hacia el norte, sorprendiendo a los franceses, y entraron a Bélgica. Ah, pero en ese momento saltó Gran Bretaña. Gran Bretaña amenazó a Alemania. Bélgica es neutral y no puedes invadirla, ¿ya? Bélgica no acepta que cruces por su territorio, así que no puedes hacerlo violentamente. Si lo haces, yo, Gran Bretaña, te declaro la guerra a Alemania. Alemania entró a Bélgica de todas maneras y Gran Bretaña le declaró la guerra. Y así Gran Bretaña nos va a decir en esta historia que ellos entraron para defender a la pobre Bélgica que cayó en manos, pues, ¿no?, de Alemania, que entró a defender, pues, a una indefensa Bélgica. Y así Inglaterra queda, pues, bien en la historia. Pero esto, creo yo, es más propaganda, ¿no?, que otra cosa, ¿no? Inglaterra siempre buscaba quedar bien, o sea, hizo tantas cosas terribles de Inglaterra, pero siempre quería parecer como el bueno. Eh, pues, si Gran Bretaña no se metía y Alemania entraba por Bélgica, sorprendiendo a Francia, los franceses que estaban acá, ¿no?, no iban a poder, tal vez, detener a los alemanes. París iba a caer, Francia tal vez iba a caer. Si Gran Bretaña no entraba, Alemania pudo haber acabado con Francia. Alemania, Gran Bretaña es consciente que tiene que entrar. Con este cambio, ¿no?, de la estrategia alemana, Gran Bretaña tiene que entrar sí o sí, para reforzar el norte, ¿no? Y lo de defender a Bélgica más, pues, es propaganda, ¿no? Porque Gran Bretaña tiene que defender su imperio colonial, ¿no? De temor, pues, ¿no?, al fortalecimiento de la marina alemana, y eso que no sabe de los submarinos, ¿no?, que le tiene preparado Alemania, ¿no? Así que entró así como, pues, ¿no?, un caballero medieval, pues, a defender a un defenso, ¿no?, Bélgica, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ahí está. Eh, Recuerda lo de Bélgica porque San Marcos ya preguntó qué país fue el primer atacado en la Segunda Guerra Mundial. No vaya a ser que nos pregunte por qué país fue el primer atacado en la Primera Guerra. Bélgica. Muy bien, ahí está. Ahora, llegó la ayuda inglesa, pero aún así los alemanes llegaron a tener tal fuerza, tal poder con su artillería pesada, que los franceses e ingleses, eh, digamos que van a hacer del avance alemán un avance más lento, pero no van a poder detenerlos completamente. Ni siquiera los franceses e ingleses juntos. Pues, entonces, ¿qué debían de hacer? ¿Quién debía ayudarles? ¿Mm? El otro aliado, que es Rusia, que está al otro lado del mapa, pero Rusia dice, aún no estoy preparado, ¿ya? Aún no puedo ayudarlos. Claro, Rusia, así es, señorita Emily, Rusia debía atacar la espalda de Alemania, porque Alemania está yendo con la mayor parte de sus tropas, ¿ya? Porque Rusia no la ataca. Si no, Alemania tendría que dividir sus fuerzas. Rusia dice, pero aún no puedo atacar. Aún no me han llegado las armas que me han prometido. Aún no estoy preparado. ¿Qué quiere que mande a morir a mi gente? Pues Francia e Inglaterra dicen, sí, eso es lo que tienes que hacer. Manda a tu gente. ¿Ya? Si no ataca la espalda de Alemania, pues caemos nosotros. Y luego vas a caer tú. Si tú atacas, pues vas a dividir a las fuerzas de Alemania
y podremos derrotar a Alemania en una guerra en dos frentes. Y al final, pues, ya sabes, ya hay una tajada para todos, ¿no? Pues el emperador de Rusia, ya, Nicolás II, dice, pues, ataquemos, ¿no? Así es, ya, eh, ya no sé el nombre de quien anotó, ya, o ahora se ponen nombres de celulares, no lo sé. Rusia ataca por la espalda. Un montón de rusos avanzan, ¿ya? Mal armados, mal equipados, mal preparados, sin plan de guerra, pero eran muchos. Y esto intimida a los alemanes, quienes entonces tienen que mandar una parte de sus tropas al otro lado para defenderse de los alemanes. Me preguntan si Gran Bretaña fue el primero en ser atacado. No, Gran Bretaña no. ¿Ya? El primero en ser atacado fue Bélgica. Alemania primero invadió Bélgica. ¿Ya? Y después de pasar por Bélgica, Alemania, en territorio francés, lucha contra los franceses y los ingleses que han llegado a reforzar a los franceses. ¿Ya? Ahí estamos. Muy bien, ¿y ahora quién está peleando? Rusia está avanzando contra Alemania y también contra Austria-Hungría. Austria-Hungría, por cierto, está invadiendo Serbia también en estos momentos. Los serbios se defienden con los montenegrinos, ahí están luchando en los Balcanes. Muy bien, como Rusia ataca por la espalda, los alemanes tienen que dividir sus fuerzas. Y así, pues, el ataque alemán en el frente occidental se debilitó. Y los franceses, con apoyo de los ingleses, ¿qué pudieron hacer? Pudieron por fin detener el avance alemán. En la primera batalla de Marne, los franceses detienen a los alemanes. Es que las fuerzas alemanas habían disminuido por el ataque ruso. Y así París se salvó, Francia se salvó. Francia no cayó en esta Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Esta batalla no es pues una gran victoria porque solo los han detenido, pero es visto como una victoria, ¿ya? Porque detuvieron, ¿no?, a los alemanes, porque salvaron la capital. Es una victoria moral, estratégica. Cortan con la guerra de movimiento, ¿no? Ahí está, ¿no? Y es un fracaso para Alemania, que creía poder ganar la guerra rápidamente. Muy bien, pero ¿qué pasa en el frente oriental? En la guerra entre Rusia y Alemania. Pues, como los rusos atacaron de una manera, pues, ya terrible, los alemanes los vencieron una y otra vez. En las batallas de Tannenberg o en la batalla de los lagos Masurianos, los rusos fueron apabullados por los alemanes. Fueron derrotados. ¿Ya? Mueren muchos rusos. No importa, dice el emperador de Rusia, tengo más. Tengo muchos jóvenes en mi país. Mi país tiene más gente que los alemanes, así que voy a seguir mandando a mi gente. ¿Ya? Ah, ya, pero, ya, sí, o sea, va a mandar a su gente a morir, ¿no? No a pelear, ¿no? A morir. Y eso, pues, es terrible, ¿no? Los rusos son obligados a ir a pelear. Imagínate que te manden a la batalla sin armas, porque habían armas solo para una parte nada más de las tropas. Y los alemanes están esforzándose por impedir que lleguen las armas de Inglaterra y Francia a Rusia, ¿ya? Con su marina, están tratando de impedirlo, ¿no? Justamente para que los ataques rusos sean débiles, ¿no? Ya, muy bien. ¿Por qué crees que estalla la revolución en Rusia en medio de la Primera Guerra Mundial? Porque los rusos dijeron, basta, no pueden seguir mandándonos a morir, no podemos seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo. Si el zar quiere esto, pues solo queda sacarlo, la revolución rusa, ¿no? Eh, un genocida, pues ya puede ser, ¿no? Puede ser. Ahora, él es un ruso, ¿no? Estás mandando a su gente, que no hay otra en este momento, ¿no? Bien, sigamos a ver, ¿ya? Ahora, ¿quién estaba mirando, recuerdas,
¿En qué bando entrar? ¿Ah? Esta caricatura lo representa de alguna manera. ¿Ah? ¿Quién está mirando? ¿Dónde me meto? ¿Aquí o allá? ¿No? ¿Ya? A un lado, la cuerda está siendo jalada por un alemán y un austriaco. ¿Ya? Al alemán lo reconozco por ese casco con esa puntita, ¿no? Así es. Y al otro lado, pues, está un inglés, pues, un francés, ¿no? Ruso, serbio, ¿no? Diversos países que ya se habían metido, ¿no? Muy bien. Entonces, y la cuerda aún está en el lugar, no se ha movido a ningún lado, ¿no? Porque hasta este momento podemos decir que hay un empate. Muy bien, quien está atrás mirando, ¿y a dónde jalo? Pues, ¿quién sería? Sería, ¿qué dicen los muchachos? Así es, Maila, sería Italia. Así es, Mel, Italia, ¿no? Ujú. Muy bien, Italia, ¿dónde se anima a jalar? Pues, aquí. Acá hay cuerda todavía, va a meterse al otro bando. Se supone que firmó con ellos, pero se metió con el otro. ¿Por qué la guerra estaba empatada? Empatada por ahora, pero a la larga, ¿qué podemos sospechar? Alemania tenía las de ganar en una guerra corta y trató de hacerlo. Pero si la guerra es larga, pues aquellos que tengan más colonias, más reservas, más aliados, tienen más chances de ganar la guerra. Los que tienen menos, pues no van a poder soportar, ¿no? Una guerra que consume tantas vidas, tantos recursos. Así que Italia dijo, no pasa nada con Alemania, con Austria, me uno con los demás. Era de la Triple Alianza, se unió a la Triple Entente. ¿Ya? A esto le puedes llamar traición, como la compañera lo hace, pues, o bueno, puedes llamarle, pues, eh, luchar por, ¿no? Sus propios intereses, ¿no? Ver por lo que le importa a los italianos. ¿Por qué pensar en los demás, no? Dirán, ¿no? Pensemos solo en nosotros, los italianos, pues el nacionalismo, ¿no? Ya firmó, cierto, ¿no? Pero recuerda que tenía un argumento para decir, firmé, pero no tengo por qué apoyar. Era una, guerra, una alianza defensiva, pero ustedes comenzaron a atacar. No tengo por qué ayudarles, ustedes empezaron a atacar. Es pues el argumento de Italia para salirse de la triple alianza. ¿Ya? Ya, ¿y para qué se mete al otro mando? Pues ya, está bien, te alejas, pero ¿por qué te metes a ayudar al otro mando? También sería la pregunta, ¿no? ¿Qué le prometieron Francia, Inglaterra e Italia? Italia, sabemos que tú quieres el Trentino, el Trieste, la Dalmacia. Muy bien, apóyanos y cuando esta guerra acabe, todos esos territorios serán tuyos. Te lo garantizamos. Italia dice, muy bien, me uno a ustedes, me uno a ustedes, ¿ya? Así que le prometieron los territorios que quería. Italia dijo, está bien. ¿Qué tengo que hacer? Tú vas a encargarte de pelear contra Austria, junto con Serbia y otros países balcánicos. Y nosotros nos encargamos de Alemania, ¿no? Francia, Inglaterra, Rusia. ¿Ya? Así que Italia mantendría ocupada Austria para que no pueda ayudar a Alemania. ¿Ya? Entonces, esto fue algo perjudicial para los intereses de Alemania. Italia debería estar ayudándoles para derrotar a Francia. Y más bien, pues, está enfrentando a los germanos. Ok, guerra de posiciones. Los alemanes ya no pueden seguir avanzando sobre territorio francés. Los han detenido. Lo que queda es defender la posición. ¿Ya? Ahí está, guerra de posiciones. Ahora, para defender la posición, a los soldados hay que protegerlos en zanjas de 2 metros de profundidad, 2 de ancho y cientos de kilómetros de largo, ¿no? ¿Cómo se le conoce a esas zanjas? Pues las trincheras, ¿ya? Así que se meten los soldados a las trincheras, hay una trinchera pues alemana y hay una trinchera al frente pues de franceses e ingleses, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta guerra de posiciones es la guerra de trincheras. ¿Ya? Muy bien. Esto hace que se alargue la guerra, porque si salieran de las trincheras, si no hubieran hecho trincheras, hubieran salido a matarse directamente, la guerra habría sido una carnicería y habría terminado pronto, ¿no?
Pero no, con las trincheras se prefiere una guerra defensiva y solo atacar, ¿no? De tiempo en tiempo, y así la guerra se alarga, lo cual es más perjudicial para Alemania y para Austria, porque ellos tienen recursos, pero sus enemigos tienen más recursos para mantenerlos en una guerra larga, ¿no? Muy bien. Para 1916 se dieron dos batallas muy sangrientas en esta Primera Guerra Mundial. Verdún y Somme. Verdún. Pues Verdún era una fortaleza francesa. Ahí están los franceses, con apoyo de Inglaterra, defendiendo este lugar. Los alemanes salieron de sus trincheras y atacaron con todo. Fue artillería, fue una carnicería. Murieron unas 700.000, ¿no?, personas. Sangrienta batalla. Hay guerras que no llegan a 700.000 muertos, y aquí una batalla, no la guerra entera, sino una batalla tiene 700.000 muertos. Pues, y los muertos, la mitad era de cada bando. Por lo tanto, no podemos decir que hubo un claro ganador. Para los franceses es una victoria moral, porque los alemanes vinieron a tomar su posición y no pudieron, tuvieron que retirarse. Entonces los ingleses animaron a los franceses. Ahora nosotros contraataquemos, ataquemos sus líneas. Así que salen los franceses e ingleses y atacan el Somme, donde estaban los alemanes. Y se da otra carnicería. Mueren 1.000.000 de soldados, más que en Verdún. La batalla de Somme es considerada la batalla más sangrienta de toda la Primera Guerra y la segunda más sangrienta de la historia, solo superada por la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 2 millones de personas. Así que es un derramamiento de sangre. ¿Cuántos jóvenes mueren aquí? ¿Cuántos jóvenes? Varones, ¿no? Fundamentalmente. Si los varones están en la guerra, ¿quiénes están trabajando en las fábricas? ¿Quiénes están ocupando el espacio donde estaban los varones? Pues las mujeres. Algo positivo que trae la guerra es que la mujer se convierte en los países en guerra en la fuerza laboral ahora, en la principal fuerza laboral, porque los varones están peleando, ¿no? ¿Ya? Y las mujeres tomaron conciencia con esto, ¿no? Ahora nosotros somos importantes, y ¿por qué no tenemos los mismos derechos que los varones? ¿Ya? Así que, pues, aquí las luchas feministas por la igualdad, ¿no? Muy bien. Aunque también, si mueren tantos varones, pues dicen que las mujeres de esta época van a tener problemas para encontrar novio, para encontrar esposo, porque hubo una gran muerte, pues, ¿no?, masiva de varones, sobre todo, ¿no? Así que, chicas, pues, nosotros hemos muerto, pues, en las guerras, ¿no? Los varones, ¿ya? Claro, por una guerra provocada también, pues, ¿no?, por varones, ¿no? Ok, bien, sigamos a ver. En la Segunda Guerra Mundial pelean hasta mujeres, ¿no? Cuando ya, pues, las circunstancias son muy complicadas, hasta niños, ¿no? Aquí no se llegó a esos extremos. A ver, continuemos. Tenemos aquí un mapita para ya ubicarnos mejor. A ver, entonces está el frente occidental, ya están peleando en territorio francés, sobre todo. El frente oriental, están peleando cerca Prusia Oriental y territorio ruso. ¿Ya? Ahí está el frente oriental. También está el frente balcánico. Están peleando en los Balcanes, los austriacos contra, ¿no?, otras naciones. También está el frente alpino. Cerca de los Alpes están luchando italianos y austrohúngaros. Muy bien, también están peleando en el mar. Así que, como vemos, la guerra se da en distintos lugares. Así es, Meiji, ya es el cálculo que se hace de la batalla de Verdún. Ya, muy bien. Pasemos entonces a ver, antes de eso, el mapa también nos permite ver cómo se ha dado la formación de las alianzas.
Empezamos con Triple Alianza y Triple Entente, pero ya en este momento no es correcto decir Triple Alianza y Triple Entente. ¿Por qué no? A ver, porque ya no existe la Triple Alianza. ¿Cómo murió la Triple Alianza? Cuando Italia abandonó. Doble alianza entonces, pero eso no se usa. ¿Cómo le podemos llamar al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro? Como son dos imperios, dos potencias que están en el centro de Europa, la historia les llama los imperios centrales o las potencias centrales. Acá estoy escogiendo la segunda, potencias centrales. ¿Ya? Muy bien. Y van a tener la ayuda, ¿no?, de dos reinos, el de Bulgaria y el del Imperio Otomano o Imperio Turco. ¿Por qué de Bulgaria? Porque Bulgaria, en la última guerra balcánica, antes de esta guerra, había peleado contra Serbia, Grecia, contra sus vecinos. Y sus vecinos estaban peleando contra Austria. Así que Serbia, pues, se une a Austria y Alemania. Perdón, Bulgaria se une a Austria y Alemania. Y el Imperio Otomano igual. Deseaba, pues, a ver si podía recuperar territorios balcánicos. Y también el Imperio Otomano quería evitar que ingleses y franceses les quiten sus territorios árabes, territorios petroleros, ¿ya? Así que el Imperio Otomano se une también a Alemania. Así que tenemos a los rojos, ¿ya? Y al otro lado están los verdes. Pues están los tres de la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia, Rusia e Italia, que se ha unido. Algunos llaman a esto la Cuádruple Entente, cuando agregan a Italia, ¿ya? Pero no olvidemos que también está Serbia, está Bélgica, que lucha por su liberación, y otros estados que se suman, como Rumanía o Grecia, o también Portugal, y no solo en Europa, ¿no? También, pues, en África, en Asia, ya se van a unir, ¿no? Y así, como tenemos muchos países en este bando verde, ¿cómo le vamos a llamar? Los aliados. Los aliados. ¿Ya? Entonces, la triple entente, ¿ya? Ahora vamos a llamarle los aliados. A los tres de la triple entente y a todos aquellos, pues, que van a sumarse. Por lo tanto, ya antes y al inicio de la guerra, podíamos hablar de triple entente contra triple alianza. En cambio ahora, lo correcto es hablar de la guerra entre los aliados y las potencias centrales. ¿Ya? Y también, por supuesto, hay países que no pelearon. España, Suiza, Holanda o Países Bajos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Albania no estuvieron en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? La ausencia tal vez más notoria es España, ¿no? Un país, pues, ¿no?, con mucha historia y no peleó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. También muchos se sorprenden de la pequeña Suiza, que está en medio de tantos enemigos, pero ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial le hacen algo a Suiza. ¿Ya? Suiza era neutral y respetaron todos la neutralidad de Suiza. A Holanda la respetaron en la Primera Guerra, no en la Segunda. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, la lucha en el mar. Muy bien, entonces paralelo a toda la guerra en tierra, estaban luchando pues en el mar diferentes marinas, pero tenemos que destacar pues a las dos más fuertes, la de Inglaterra, la número 1, y la de Alemania, la segunda marina más fuerte en este momento. Se enfrentan. Ya sabes que Guillermo II había fortalecido la marina, así que pues no la tenía fácil Inglaterra. Lucharon en varias oportunidades. Alemania quiere evitar pues que Inglaterra le bloquee, porque eso siempre hacía Inglaterra. Como dominaba los mares, inmediatamente bloqueaba a su enemigo. ¿Qué significa eso? Que sus aliados, sus colonias, ya no pueden mandarle recursos porque los recursos llegan por mar.
e Inglaterra bloqueaba el acceso por mar a sus enemigos. Entonces, para romper ese bloqueo, Alemania manda sus barcos de guerra. Y así luchan aquí, allá. Muy bien. Pero a la larga, la marina inglesa se impone. Los barcos de Inglaterra eran más que los barcos de Alemania. Así que en combates como en las Islas Malvinas, al sur de América, o en el combate Jutlandia, considerado el combate más importante de la Primera Guerra Mundial, pues los ingleses no ganan así aplastantemente, pero sí sacan ventaja frente a los alemanes. A la larga, esta ventaja seguramente crecería. Entonces Alemania dice, hasta aquí he usado barcos para tratar de romper el bloqueo, para tratar de dañar a mis enemigos en el mar. Pero ahora voy a preferir a los barcos, voy a preferir los submarinos. Alemania, pues, inicia una guerra submarina, sorprendiendo a los ingleses, al mundo, ¿no? Submarinos de guerra, armados con torpedos, invisibles, porque no existía el radar en este tiempo. Así que un poderoso barco inglés, ¿no? Navegando pues ahí con mucho, ¿no? ¿Ya? Sabiéndose pues invencible, de repente hay una fuerte explosión en la base del barco, en la parte vital, entre comillas, del barco, pero no hay ningún barco alemán alrededor. Un submarino le ha torpedeado. Y este enorme barco puede hundirse de esa forma, ¿no? Muy bien, entonces así Alemania busca romper el bloqueo que le están, ¿no?, ejerciendo y además bloquear a Inglaterra y a Francia. ¿Ya? Los submarinos tenían la orden, pues, de atacar los barcos que llevaban recursos a Inglaterra y a Francia. Barcos de las colonias, barcos ingleses, franceses. Muy bien, guerra submarina. Ah, pero los barcos no debían atacar, perdón, los submarinos no debían hundir barcos de países neutrales. ¿Por qué no? ¿Por qué no tocar los barcos de países neutrales? Porque provocarías que ingresen a la guerra contra ti. Así que, sobre todo, ¿en qué país estamos pensando? Un país grande, con una gran industria, pero que se mantenía hasta este momento neutral. Y no me refiero a Japón, porque Japón ya había entrado y estaba tratando de tomar las islas alemanas que se encontraban en el Océano Pacífico. Me refiero a otro grande, así es, ¿no? Así es, Tueros, así es, ya, Brioso, Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Que seguía siendo un país neutral. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Pero en 1915, ¿qué ocurrió? Un transatlántico, el Lusitania, que es un barco inglés, ¿ah? Era un barco inglés, no de Estados Unidos, fue atacado por un submarino alemán. Ya fue hundido. Un transatlántico, como su nombre lo dice, pues, ¿no? Va a América del Norte, cruzando el Atlántico Norte, y regresa al Reino Unido. Debes entender que, pues, si va a América del Norte, entre los pasajeros también hay estadounidenses. Muy bien, y el submarino lo torpedeó. No debió atacar al transatlántico, porque en la orden no estaban incluidos estos barcos, ya que como son solo barcos de pasajeros, podría matar gente de países neutrales, siempre pensando en Estados Unidos, ¿no? No pensaban mucho en Perú, ¿no? Sino en Estados Unidos. Debían evitar, ¿no?, agresiones contra Estados Unidos para que no entre, porque Alemania tenía que pelear ya contra Inglaterra, Francia, Rusia y otro más, pues era bastante, ¿no? Pero de todas maneras, el submarino alemán lo hunde, ¿no? Ya que como Estados Unidos suministraba recursos a Inglaterra, pues creían tal vez que en el interior estaban llevando armas, que bajo una fachada de transportar pasajeros, están transportando armamento, ¿no?, recursos para la guerra. Y justamente los submarinos, ¿qué tarea tenían?
cortar el abastecimiento a Inglaterra. Pues, y es un barco inglés. Lo hunden entonces. Muy bien, pues entre los muertos habían más de 100 estadounidenses. ¿Ya? Esto, por supuesto, va a generar pues una gran molestia, un gran rechazo por parte de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que Estados Unidos toma conocimiento de esto, no le declara la guerra a Alemania. No lo hace. Estados Unidos optó por mantener su neutralidad 2 años más. ¿Ya? ¿Por qué seguir siendo neutral si ya tienes víctimas? Pues, ¿ya? Para usarlo de pretexto después. Ya, en la primera guerra, estamos en la primera guerra. Para la segunda guerra, ¿no? Hay otros motivos, ¿no? Pearl Harbor. Eh, ya, ya, muy bien. A ver, ¿por qué no entrar en este momento? Estamos en 1915. A ver, uno, Alemania todavía no se ha debilitado. Todavía es un monstruo. Y Estados Unidos aún no estaba preparado. Porque Estados Unidos no siguió la carrera armamentista. Porque no tenía enemistad con los europeos. No rivaliza por África con ellos. ¿Quién era su rival? México. Pero México pues no le ocasionaba la necesidad de armarse tanto. Pues, ¿por qué no debía Estados Unidos entrar a la guerra en estos momentos? Porque la neutralidad le favorecía. Estados Unidos estaba produciendo con su gran industria, ya que Europa demandaba materiales de guerra y Estados Unidos produce, ¿ya? Y sus barcos transportan todo esto a Europa. Estados Unidos le vende a los dos bandos. Y así la economía norteamericana crece. Por eso será la mayor economía del mundo tras esta guerra, ¿no? La neutralidad garantizaba que sus barcos no sean atacados ni por los barcos de Inglaterra ni por los submarinos de Alemania. Ah, no, este es un barco de Estados Unidos, pues no hay que atacarlo, ¿no? Y así, países como Perú vendíamos también sin ser atacados, porque éramos neutrales y hasta Alemania quería comprar materias primas de Perú. Muy bien, ya la neutralidad le mantenía haciendo sus negocios, creciendo la economía. En cambio, si Estados Unidos entraba, pues ahora sí sus barcos serían atacados. Y la burguesía norteamericana prefirió pues seguir con los negocios a pues vengar esas muertes. ¿Qué era más importante para ellos, no? ¿Las 100 muertes o los 100 negocios que perderían? Pues ya estoy siendo un poquito malévolo tal vez, ¿no? Pensando así. Eh, bueno, ya, muy bien. Así que Estados Unidos se guarda para entrar todavía 2 años después. ¿Ya? Aquí tenemos un esquemita, pues, de los bandos y qué países pelean, ¿no? Eso ya lo hemos visto. A ver, vamos a ubicarnos en 1917, un año decisivo para esta guerra. ¿Por qué? Hoy, a ver, disculpen. ¿Qué pasó en 1917? ¿Recuerdas cuando el zar Nicolás II de Rusia mandaba a sus jóvenes a morir? Pues los rusos dijeron basta, se levantaron. ¿Ya? En febrero de 1917, el zar Nicolás II fue sacado del poder. En octubre de 1917, este hombre, Lenin, ¿ya? Un comunista, llegó al poder en Rusia. ¿Ya? Él llega con la Revolución de Octubre, así le llaman a esta lucha en 1917. Lenin y los bolcheviques toman el poder y van a iniciar la transformación de Rusia en el primer estado socialista de la historia. Ya la próxima semana hablamos de esta revolución. Lenin quiere sacar a Rusia de la guerra, ¿ya? Para que estas muertes, pues, inútiles, ¿no? Terminen.
y negocia la paz con Alemania. Entonces Alemania dice, excelente, Lenin, muy bien, vamos a negociar la paz. ¿Por qué? Porque Alemania está peleando en dos frentes y esto es lo que lo está agotando más rápidamente. Si pone la paz con Rusia, solo pelearía en un frente. Podría sumar sus fuerzas. Gana o pierda, pues, tiene más chances. ¿Ya? Ah, pero por otro lado, como Alemania le estaba ganando a Rusia, Alemania le dice, firmemos la paz. Pero como yo te estaba ganando, me tienes que dar territorios en compensación. Dame esto. Pues Alemania le pedía un territorio más grande que el territorio peruano. Imagínate, le pedía a Rusia. Entonces Rusia dice, no, pues ya demasiado, no puedo, ¿no? Quiero retirarme de la guerra, pero no así tampoco, ¿no? Por otro lado, Francia e Inglaterra amenazan a Rusia. Tú no puedes abandonarnos. Tú eres de la Triple Entente. Tú has firmado. Tú te retiras, te vuelves nuestro enemigo. Iremos por ti después. ¿Ya? Lenin, hay que sacarlo. Por eso, dentro de Rusia se va a dar una guerra civil para sacar a Lenin. Si cae Lenin, ya no hay firma de paz. Pues entonces están viendo esta situación, pasan las semanas, unos meses, Lenin no quiere pues entregar esos territorios. Eh, muy bien. Ese mismo año, 1917, Estados Unidos entra a la Primera Guerra, 2 años después del hundimiento de Lusitania. ¿Por qué ahora sí? Porque ahora la neutralidad ya no era negocio, porque en estos momentos Alemania le ha ordenado a sus submarinos, miren, ahora la orden es hundir cualquier barco. ¿De los neutrales también? Sí, pensando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya para este tiempo Estados Unidos está suministrando más a Inglaterra y a Francia y ahora ya menos a Alemania. Estados Unidos quiere que ganen Inglaterra y Francia. Tienen más vínculos con ellos, tienen más negocios con ellos, quieren que ganen. Inglaterra y Francia le deben tanto a Estados Unidos que si pierden, ¿cómo les pagan? Tienen que ganar para que me paguen. Entonces, Estados Unidos es el gran abastecedor en este momento de recursos para Inglaterra y Francia. Entonces, Alemania, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cortar con esto. Submarinos hundan los barcos de Estados Unidos. Pero Estados Unidos no va a declarar la guerra. Sí, pues, ya hay que, eh, hay que hacerlo de todas maneras. Hay que buscar mantener ocupado a Estados Unidos para que no entre en la guerra. Un alemán le manda un telegrama a México, el telegrama Zimmermann, para ofrecerle a México ayuda de Alemania si es que México ataca a Estados Unidos. México había perdido muchos territorios cuando Estados Unidos se expandió en Norteamérica. México deseaba recuperar territorios como Nueva México, Texas, pero no tiene las fuerzas. Alemania le ofrece su ayuda. El telegrama fue interceptado, llega a Estados Unidos y Estados Unidos, pues, eh, utiliza esto como pretexto para entrar a la guerra. Y por supuesto, el pretexto más importante para que Estados Unidos ingrese a esta guerra es el hundimiento de Lusitania. ¿Ya? Los que murieron, pues, en ese barco, ¿no? Por culpa de un submarino alemán. Muy bien. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Alemania no radicalizaba la guerra submarina? Se hubiera respetado todavía la neutralidad de Estados Unidos. A veces Estados Unidos no hubiera entrado. Ahora tiene que hacerlo porque de nada le sirve seguir siendo neutral si igual sus barcos iban a ser atacados. Más bien, si entraba y ayudaba a Inglaterra y a Francia a derrotar a Alemania lo más pronto posible, acaba la guerra submarina y los negocios vuelven a fluir. Y a la burguesía lo que más le importa pues son los negocios, ¿no? Estados Unidos entra entonces. Y este ingreso es considerado la ruptura del empate, claramente. Ahora la balanza se inclina pues a favor de los aliados. Eh,
Lamentablemente, pues se nos acabó la hora, muchachos, así que vamos a dejar aquí, aún nos falta un pedazo, pues la parte final, las consecuencias, ya lo veremos la próxima semana, ¿ya? Van a disculpar, pero el tema, pues, ¿no? Es largo, ¿no?